Lectura en voz alta, parte 13, El infinito en un junco. Mallarmé, en el siglo XIX, escribió: «La carne es triste y, ay, he leído todos los libros». Probablemente, el poeta aludía al tedio de una existencia saturada y marchita. Sin embargo, leídas desde los tiempos de Amazon y el Kindle, sus palabras nos recuerdan con ironía que la aspiración a conocer todos los libros es solo el sueño imposible de los bibliófilos más locos. La humanidad publica un libro cada medio minuto. Suponiendo un precio de 20 euros y un grosor de 2 centímetros, harían falta más de 20 millones de euros y unos 20 kilómetros de anaqueles para la ampliación anual de la biblioteca de Mallarmé. El catálogo de Calímaco fue el primer atlas completo de los libros conocidos. El continente cartografiado resultó ser enorme y los griegos se sintieron, por lo menos, tan sobrepasados como nosotros. Ninguna persona leería jamás la totalidad de los rollos guardados en la biblioteca de Alejandría. Nadie lo sabría todo. Cada vez más, el conocimiento de cada uno sería un archipiélago mínimo en el inconmensurable océano de su ignorancia. Nació entonces la ansiedad de seleccionar. ¿Qué leer, ver, hacer, antes de que sea demasiado tarde? Por el mismo motivo, hoy seguimos obsesionados por las listas. Hace solo unos años, Peter Boxall publicó el enésimo listado de los libros, en este caso 1001, como Las noches de Sherezade, que hay que leer antes de morir. En la actualidad, proliferan las selecciones de los discos que merece la pena escuchar, de las películas que conviene no perderse o los lugares a los que deberíamos viajar. Internet es la gran lista de nuestros días, fragmentaria e infinitamente ramificada. Cualquier manual de autoayuda que se precie, encaminado a hacerte millonario, ayudarte a conquistar el éxito o redimirte de la obesidad, incorpora el consejo básico de hacer listas. Perseverarás en los propósitos inventariados y tu vida mejorará. Las enumeraciones tienen que ver con el orden como ansiolítico, es decir, con nuestro sistema defensivo para neutralizar la expansión del caos. También tienen que ver con la angustia, con el miedo, con el doloroso convencimiento de que tenemos los días contados. De ahí que tratemos de reducir las cosas que nos desbordan a 10, 50, 100 epígrafes. Al recorrer con la vista el desmesurado catálogo, sin duda los sabios de la gran biblioteca fueron infectados por el mismo virus invasor de las listas. ¿Cuáles eran los libros imprescindibles en cada género? ¿Qué narraciones, qué versos, qué ideas deberían llegar a las generaciones futuras? En la época de la reproducción manuscrita, la supervivencia de un libro antiguo exigía un enorme esfuerzo, porque el material se deterioraba y era necesario volver a copiarlo cada cierto tiempo. Esas copias sucesivas obligaban también a revisar la edición y comentarla para que el paso de los años no oscureciese su sentido. Los sabios de la biblioteca, con sus días contados, no podían garantizarles esa dedicación a todos los libros del catálogo. Era necesario elegir. Sus listas fueron, como la mayoría de las nuestras, un programa de trabajo, pero además crearon un sistema de referencias que ha llegado hasta hoy. En El vértigo de las listas, Umberto Eco sostiene que las listas son en realidad el origen de la cultura, parte de la historia del arte y la literatura. Añade que en las enciclopedias y los diccionarios encontramos formas elaboradas de los listados, y todos ellos
repertorios, bibliografías, índices, tablas, catálogos, diccionarios, hacen más comprensible el infinito. Los griegos tenían una palabra para los autores incluidos en listas: encritentes, los que ha superado la criba, los tamizados. La palabra elegida sugiere la metáfora rural del cedazo que separa y distingue el grano de la paja. A una escala menor que la de nuestros tiempos, también en la antigüedad abundaban los listados de autores encritentes a quienes era necesario leer antes de morir. Conocemos los títulos de unos manuales de época imperial que suenan tan actuales como en las novedades contemporáneas. Conocer los libros, de Telefo de Pérgamo, sobre la elección y adquisición de libros, de Herenio Filón, o El Bibliófilo, de Damófilo de Bitinia. Esos tratados encaminaban a los lectores en la elección de libros, señalando las obras esenciales. Algunas de aquellas listas antiguas han llegado hasta nosotros y, aunque presentan diferencias entre sí, las selecciones se actualizan constantemente, mantienen un trasfondo común. Después de rastrearlas y compararlas, creo que todas se remontan a los sabios de Alejandría y al catálogo de Calimaco. Y pienso que el sentido originario de aquellas selecciones fue concentrar esfuerzos para impedir que un puñado de libros maravillosos, los preferidos, se desvaneciesen en el olvido. Elegir es, de alguna forma, salvaguardar. Hoy seguimos elaborando listas de paisajes y monumentos, declarándolos patrimonio de la humanidad para intentar protegerlos de las oleadas de destrucción. Alejandría es un punto de partida. Allí el dinero de los reyes y el empeño de los estudiosos sostuvieron un gran trabajo de conservación y salvamento. Quizá por primera vez, los griegos entendieron que las frágiles palabras de los libros eran una herencia que sus hijos y los hijos de sus hijos necesitarían para explicar la vida. Que algo tan efímero, el dibujo de un soplo de aire, la vibración musical de nuestros pensamientos, tenía que ser preservado pensando en las generaciones futuras. Que las antiguas historias, leyendas, cuentos y poemas son testimonio de unas aspiraciones y de una forma de entender el mundo que se niega a morir. Creo que la gran originalidad de los sabios de la Biblioteca de Alejandría no tiene que ver con su amor por el pasado. Lo que los hizo visionarios fue entender que Antígona, Edipo y Medea, esos seres de tinta y papiro amenazados por el olvido, debían viajar a través de los siglos, que no se podía privar de ellos a millones de personas todavía por nacer, que inspirarían nuestras rebeldías, que nos recordarían lo dolorosas que pueden ser ciertas verdades, que revelarían nuestros pliegues más oscuros, que nos abofetearían cada vez que nos enorgulleciéramos demasiado de nuestra condición de hijos del progreso, que nos seguirían importando. Por primera vez, contemplaron los derechos del futuro, los nuestros. Mientras escribo, termina diciembre en medio de la habitual neurosis de las listas de los más vendidos a los mejor vestidos del año. Los últimos 12 meses quedan resumidos en estos listados podium que publican todos los periódicos y se vierten a las redes. La realidad se transforma en un gran torneo y nos apasiona saber quiénes son los ganadores. Por una vez, la culpa de esta pulsión no es de Internet. Los griegos fueron pioneros de la clasificación con sus famosas listas, los 7 sabios y las 7 maravillas. Invadidos como nosotros por la fiebre culinaria, anticiparon la guía Michelin
elaborando su propio palmarés gastronómico. Encontramos una lista de los 7 grandes cocineros griegos en un curioso ensayo del siglo II titulado De Hipnosofistas. En él, un cocinero erudito enseña a su aprendiz los nombres de los 7 chefs más ilustres y la especialidad de cada uno. Agis de Rodas y sus perfectos asados de pescado. Nereo de Quíos, que cocinaba un congrio digno de los dioses. Cariades de Atenas, el maestro de los huevos en salsa blanca. Lamprias y el caldo negro. Alfoneto, creador del embutido. Eutino, el gran cocinero de las lentejas. Aristón, el inventor de numerosos guisados, entre ellos la cocina por evaporación, lo que hoy llamaríamos cocina de autor. Y concluye, ellos se han convertido en nuestros segundos 7 sabios. No faltan rasgos de una ironía muy actual. En el mismo ensayo, un ilustre artista de los fogones afirma con mucha sorna que, de todos los condimentos, el más importante en la cocina es la fanfarronería. Los escritores, claro, también fueron pasto de listas, incluso antes de la fundación de la biblioteca en Alejandría. Ya en el siglo IV a.C., los grandes nombres de la tragedia eran un repertorio cerrado. Esquilo, Sófocles y Eurípides. Medio siglo después de la muerte del último de ellos, la reposición de sus célebres obras teatrales se había convertido en el ingrediente principal de los programas escénicos. Atraían a más público que sus sucesores vivos. El gobierno ateniense decidió crear un archivo estatal para proteger, como bien público, las versiones genuinas de las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y solo de los 3. Los trágicos griegos serían, ya para siempre, un trío. Seguramente fue en la gran biblioteca donde se forjaron otras listas famosas, los 9 poetas líricos, los 10 oradores. Desde aquellos tiempos remotos, los listados prefieren ciertos números dotados de un halo mágico. 3, 7, 9, 10. Existe sin duda el placer de enumerar. Lo sé, lo he vivido. Durante sus últimos meses, mi padre dedicó muchas horas y las pocas fuerzas que le quedaban a navegar por webs de deporte. Buscaba fotos de partidos de fútbol de la buena época, la suya, claro, allá por los finales de los años 50 y los primeros 60 del pasado siglo. Para mi padre, cualquier fútbol pasado fue mejor. Si algo le emocionaba, era encontrar alguna vieja alineación que había memorizado de chico. Primero la cantaba en voz alta, leyéndola en la pantalla, saboreando el orden preciso de las palabras. Después la apuntaba en un cuaderno de espiral y hojas cuadriculadas que aún conservo. Me enseñaba con orgullo sus listas, equipos de fantasmas, filas y filas de nombres escritos con su bonita letra, ya un poco temblorosa, por el estrago de la enfermedad. Las estrofas de esas canciones, 11 apellidos aprendidos de carrerilla y luego olvidados, tenían el poder de devolverle a su infancia. Los listados son también parte íntima de la autobiografía de cada persona. La escritura, dicen los expertos, nació para hacer contabilidad, es decir, listas de cabras, espadas y ánforas de vino. Tal vez por eso, la literatura siempre ha seguido inventando cómo inventariar. En el canto segundo de la Ilíada se desgrana una larguísima enumeración de las naves griegas que combaten contra los troyanos. La Biblia no sería la misma sin los 10 mandamientos y las genealogías infinitas.
una escritora japonesa del siglo X, Sei Shonangon, introdujo 164 listas en su Libro de la Almohada. Anotaba todo aquello que fuese posible catalogar en orden descendente y por escrito. Encabezaba sus enumeraciones con epígrafes sugerentes como cosas que aceleran los latidos del corazón, cosas que deben ser breves, cosas que pierden al ser pintadas, cosas que están cerca, aunque distantes, personas que parecen satisfechas de sí mismas, nubes y cosas que me gustan particularmente. En el penúltimo capítulo de su Ulises, Joyce detalla una prolija lista de los utensilios que pueden encontrarse en el cajón de la cocina de Leopold Bloom. Tengo debilidad por las 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino y por las enumeraciones de Borges, en particular sus poemas de los dones, y por la tentativa de Perec, sentado en un café de la Plaza Saint-Sulpice, de agotar un lugar parisino. Joe Brainard publicó en 1975 el libro Me acuerdo, en el que enhebraba sus recuerdos en una emotiva lista a lo largo de 150 páginas. Me acuerdo de cuando creía que nada viejo podía tener valor. Me acuerdo de leer 12 libros todos los veranos para que me diesen un diploma de la biblioteca municipal. Me importaba una mierda leer, pero me encantaba conseguir diplomas. Me acuerdo de que cogía libros con letra grande y un montón de dibujos. Me acuerdo de que tenía una lista en la que iba apuntando los estados visitados. Me acuerdo de fantasear con llegar algún día a leerme una enciclopedia entera y saberlo todo. No puedo omitir la contribución a la estadística de Wisława Szymborska. De cada 100 personas, las que todo lo saben, 52. Las inseguras de cada paso, casi todo el resto. Las prontas a ayudar, siempre que no dure mucho, hasta 49. Las buenas siempre, porque no pueden ser de otra forma, 4 o quizá 5. Las capaces de ser felices, como mucho, 20 y tantas. Las inofensivas de una en una, pero salvajes en grupo, más de la mitad, seguro. Las crueles cuando las circunstancias obligan, eso mejor no saberlo, ni siquiera aproximadamente. Las mortales, 100 de 100, cifra que por ahora no sufre ningún cambio. Nos pasamos la vida haciendo listas, leyéndolas, memorizándolas, rompiéndolas, arrojándolas a la basura, tachando los objetivos cumplidos, aborreciéndolas y amándolas. Las mejores son las que conceden importancia a lo que enumeran y tratan de darle sentido. Las que acarician los detalles y la singularidad del mundo, impidiendo que perdamos de vista aquello que es valioso. Aunque ahora, en pleno bombardeo de fin de año, nos saturan tanto que apetece ponerlas en la lista negra. Tejedoras de historias. Solo hay una presencia femenina en el canon literario griego, Safo. Es tentador atribuir ese clamoroso desequilibrio a que las mujeres no escribían en la antigua Grecia. Solo es cierto en parte. Aunque para ellas era más difícil educarse y leer, muchas vencieron los obstáculos. De algunas quedan fragmentos rotos de poemas. De la mayoría, apenas un nombre. Esta es mi lista provisional de escritoras casi borradas. Corina, Telesila, Mirtis, Praxila, Eumetis, también llamada Cleobulina, Beo, Erina, Nocide, Mero, Anite, Mosquina, Édila, Filina, Melino, Cecilia Trébula, Julia Balbila,
Damo de Eusebia. Me intrigan los versos que ya nunca leeremos de cada una de ellas, porque, para mí, el griego empezó con voz de mujer, la voz de mi profesora de instituto. Recuerdo que al principio sus clases no me impresionaron demasiado. ¿Cuánto tardamos en reconocer a quienes nos van a cambiar la vida? Entonces, yo era una adolescente decidida a vender muy cara mi admiración. Esperaba profesores carismáticos, seguros de sí mismos, de esos que los había visto en algunas películas. Entran en el aula con aire rebelde, plantan el culo sobre el borde de su mesa y se lanzan a hablar, ingeniosos, brillantes, divertidos. Exteriormente, Pilar Iranzo no encajaba en esa fantasía. Altísima y delgada, encorvaba ligeramente los hombros, como disculpándose por ganar en altura a todo el mundo. Vestía una convencional bata blanca. Al hablar, sus largas manos de pianista agitaban el aire con nerviosismo. A veces trastabillaba explicando la lección, como si de pronto las palabras huyesen en desbandada de su cabeza. Escuchaba con una atención intensa. Hacía más preguntas que afirmaciones y parecía sentirse especialmente cómoda al amparo del signo interrogativo. Pronto, la sorprendente Pilar rompió las alambradas de mi escepticismo. De aquellos 2 años aprendiendo de ella, recuerdo el placer del descubrimiento, del vuelo, la asombrosa alegría del aprendizaje. Éramos un grupo tan pequeño de estudiantes que acabamos sentándonos todos alrededor de una mesa y formando corrillos como conspiradores. Aprendíamos por contagio, por iluminación. Pilar no se atrincheraba detrás de las declinaciones, las frías fechas y cifras, las teorías abstractas, los artefactos conceptuales. Era transparente, sin tretas, sin alardes, sin poses. Nos descubrió su pasión por Grecia. Nos prestaba sus libros favoritos, nos contaba las películas de su juventud, sus viajes, los mitos en los que se reconocía. Cuando hablaba de Antígona, ella misma era Antígona, y cuando hablaba de Medea, nos parecía el cuento más terrorífico que jamás habíamos escuchado. Al traducirlas, sentíamos que las obras clásicas se habían escrito para nosotros. Olvidamos el miedo a no entenderlas. Dejaron de ser losas pesadas, impuestas. Gracias a Pilar, algunos de nosotros anexionamos un país extranjero a nuestro mundo interior. Años después, cuando yo misma me he tenido que enfrentar al vértigo de una clase, he comprendido que hace falta querer a tus alumnos para desnudar ante ellos lo que amas, para arriesgarte a ofrecer a un grupo de adolescentes tus entusiasmos auténticos, tus pensamientos propios, esos versos que te emocionan, sabiendo que podrían burlarse o responder con cara de piedra e indiferencia ostentosa. Mientras estudiaba la carrera, solía visitar a Pilar durante sus horas de guardia en el seminario de griego. Cuando se jubiló, seguí viéndola en una cafetería cercana a su casa. Necesitaba agradecerle aquella forma tan imprudente de enseñar, confiando en todos nosotros, creyendo que merecíamos saber, compartiendo su manera íntima y misteriosa de escuchar las voces del pasado. En aquellos encuentros hablábamos durante horas, saltando en el tiempo desde el presente de nuestros asuntos a la antigüedad griega, que era nuestro nexo. Pero tropezábamos con una paradoja: comprender que habría sido terrible vivir en la época que tanto nos fascinaba, allí donde las mujeres permanecían alejadas del poder, donde no tenían libertad,
donde nunca dejaban de ser menores de edad. Pilar, que había dedicado tantos años a transmitir la luminosa herencia de Grecia, sabía que aquella época la habría condenado a permanecer en la sombra. Echaba de menos las palabras de las escritoras perdidas y sus poemas nacidos en el silencio. La historia de la literatura empieza de forma inesperada. El primer autor del mundo que firma un texto con su propio nombre es una mujer. 1500 años antes de Homero, Enheduanna, poeta y sacerdotisa, escribió un conjunto de himnos cuyos ecos resuenan todavía en los salmos de la Biblia. Los rubricó con orgullo. Era hija del rey Sargón I de Akkad, que unificó la Mesopotamia central y meridional en un gran imperio, y tía del futuro rey Naram-Sin. Cuando los estudiosos descifraron los fragmentos de sus versos, perdidos durante milenios y recuperados solo en el siglo XX, la apodaron la Shakespeare de la literatura sumeria, impresionados por su escritura brillante y compleja. Lo que yo he hecho, nadie lo hizo antes, escribe Enheduanna. También le pertenecen las más antiguas notaciones astronómicas. Poderosa y audaz, se atrevió a participar en la agitada lucha política de su época y sufrió por ello el castigo del exilio y la nostalgia. Sin embargo, nunca dejó de escribir cantos para Inanna, su divinidad protectora, señora del amor y de la guerra. En su himno más íntimo y recordado, revela el secreto de su proceso creativo. La diosa lunar visita su hogar a medianoche y la ayuda a concebir nuevos poemas, dando nacimiento a versos que respiran. Es un suceso mágico, erótico, nocturno. Enheduanna fue, que sepamos, la primera persona en describir el misterioso parto de las palabras poéticas. Este prometedor comienzo no tuvo continuación. La Odisea, como ya he contado antes, presenta al adolescente Telémaco mandando callar a su madre porque su voz no debe ser escuchada en público. Mary Beard ha analizado con fino humor este episodio del poema homérico. La palabra debe ser cosa de hombres, dice Telémaco. Se refiere al discurso público con autoridad, no a la charla, el cotorreo o los chismes que cualquiera, mujeres incluidas, sobre todo las mujeres, podían practicar. El silenciamiento de Penélope inicia una larga lista de imperativos repetidos a lo largo de toda la antigüedad grecolatina. Por ejemplo, el filósofo Demócrito, defensor de la democracia y de la libertad, tan subversivo en muchos aspectos de su pensamiento, no tenía inconveniente en recomendar que la mujer no se ejercite en el hablar, pues eso es terrible. Callar en público, escribió, debía ser considerado el mejor adorno femenino. Aquella civilización tenía esta idea tatuada en su mente. La palabra pública pertenecía solo a los hombres. El territorio de la política, la oratoria y en gran medida la literatura eran sus dominios. No deberíamos olvidar que la democracia ateniense se cimentó en la exclusión de todas las mujeres y de los extranjeros y los esclavos, es decir, de la mayor parte de la población. Como decía el protagonista de la serie británica de los años 80, sí, ministrad, tenemos derecho a elegir al mejor hombre para el cargo, al margen de su sexo. Es cierto que esa exclusión no se vivía igual en toda la geografía griega, y aquí nace otra paradoja. Atenas, la capital de los experimentos políticos y la osadía intelectual, fue tal vez la ciudad griega más represiva con las mujeres.
En ese lugar que tanto admiramos, ellas, si habían nacido en hogares ricos, apenas pisaban la calle. Permanecían confinadas dentro de casa, tejiendo entre los muros del gineceo, lejos del espacio público y de la ebullición del ágora. Huelga decir que los pobres no tenían ni el dinero suficiente ni los medios necesarios para permitirse ese apartheid familiar. Pero, por otra parte, esas vidas estrechas, la miseria, el sudor y la fuerza de las costumbres tampoco permitían grandes márgenes de libertad. Como todas las diversiones áticas, el teatro era un club masculino. Los autores, los actores y los cantores del coro eran hombres, por mucho que nos cueste hoy imaginar a un barbudo ateniense interpretando a Antígona o Electra. En la época clásica, cuando Atenas lideraba Grecia, la ausencia de mujeres creadoras fue más estridente que nunca. Existía otro mundo más abierto en la costa de Anatolia y las islas cercanas del Egeo: Lesbos, Quíos, Samos, tierra de emigrantes griegos en la frontera con Asia. Allí las prohibiciones no eran tan estrictas, ni el encierro tan asfixiante. Las niñas recibían educación y siempre que fueran ricas y nobles, algunas mujeres podían hacer oír su voz. Ciertos investigadores pretenden descubrir en la zona los últimos rescoldos de un matriarcado perdido. Según Platón, en la isla de Creta, a la patria la llamaban Matria. En la famosa batalla de Salamina, combatió al frente de una flotilla la única comandante en jefe conocida. Se llamaba Artemisia y venía de la ciudad costera de Halicarnaso, en Asia Menor, donde reinaba. Aunque era griega, se alió con los invasores persas. Se cuenta que los atenienses ofrecieron por su cabeza una recompensa de 10,000 dracmas, ya que consideraban algo inadmisible que una mujer hiciera la guerra a Atenas. Y en Rodas, una isla cercana, nos sorprende un caso insólito, el de una chica joven que, sin dedicarse a la prostitución, participa en los banquetes masculinos. Se llamaba Eumetis, que significa la de buena inteligencia, pero todos la conocían como Cleobulina porque era la hija de Cleóbulo, uno de los 7 sabios, como Engeduana, hija de un rey. Cleobulina tenía inteligencia política y supo utilizar bien su influencia. Decían que había convertido a su padre en un gobernante más amable y solidario con sus súbditos. Desde niña, como jugando, inventaba adivinanzas mientras trenzaba cintas y redecillas. Escribió un libro de acertijos en hexámetros que aún se recordaría siglos después. Un texto antiguo la sitúa en un simposio codeándose con toda libertad con los hombres. Se divierte, interviene en la conversación, bromea peinando y despeinando los cabellos de uno de los 7 sabios. Como era ingeniosa y ocurrente en una época que quería mujeres silenciosas, Cleobulina se prestaba a la caricatura. Sabemos que un cómico ateniense la parodió en una obra de teatro titulada, en plural, Las Cleobulinas. Se puede suponer que la comedia, hoy perdida, fabricaría unos personajes parecidos a los de las preciosas ridículas de Molière, jovencitas absurdas que pierden el seso por los juegos de palabras y, aunque se creen muy listas, en realidad resultan unas pedantes insoportables. Las mujeres que escribían se enfrentaban a la amenaza de la burla, de ese espejo deformante. Tal vez por eso amaban el secreto. Sugerir sin llegar a decir, el acertijo, el interrogante.
Como escribe Carlos García Gual, expresarse por medio de enigmas era, en el ámbito griego, algo propio de las mujeres, tejedoras también con palabras. Safo lo cuenta ella misma, era bajita, morena y poco atractiva. Nació en una familia aristocrática venida a menos. A diferencia de Cleobulina, no era hija de reyes. Su hermano mayor dilapidó la fortuna familiar, o lo que quedaba de ella. La casaron con un extraño, como era habitual, y tuvo una hija. Todo la encaminaba a una vida anónima. Las mujeres griegas no escribían poesía épica, claro. No conocían la experiencia de las armas porque las batallas eran el peligroso deporte de la aristocracia masculina. Además, ellas no podían llevar la vida libre e itinerante de los aedos, viajando de ciudad en ciudad para ofrecer su canto. Tampoco participaban en los banquetes, ni en las competiciones deportivas, ni en los asuntos políticos. ¿Qué podían hacer? Cobijaban recuerdos, como esas niñeras y abuelas que contaban cuentos a los hermanos Grimm, transmitían de generación en generación leyendas viejísimas. También componían cantos para los coros femeninos, canciones de boda, canciones en honor de los dioses, canciones para bailar. Y hablaban de sí mismas en poemas para una sola voz, acompañados de la lira. De ahí proviene el término poesía lírica. Se trataba de universos obligatoriamente pequeños y locales. Aún así, de forma casi milagrosa, algunas mujeres lanzan desde su rincón una mirada original y fulminan los muros que las aprisionan. Lo hizo Safo. Lo harían otras reclusas transgresoras, como Emily Dickinson o Janet Frame. Safo escribió: «Dicen algunos que nada es más hermoso sobre la negra tierra que un escuadrón de jinetes o de infantes o de naves. Pero yo digo que lo más bello es la persona amada». Estas palabras sencillas esconden una revolución mental. Cuando se escribieron en el siglo VI a.C., rompieron los esquemas tradicionales. En un mundo profundamente autoritario, el poema sorprende porque contiene múltiples perspectivas e incluso parece celebrar la libertad del desacuerdo. Además, se atreve a cuestionar aquello que la mayoría admira: los desfiles, los ejércitos, el despliegue y el alarde de poder. Seguramente Safo habría cantado lo mismo que Georges Brassens sobre su mala reputación. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. Frente a las aburridas exhibiciones de músculo guerrero, ella prefería sentir y evocar el deseo. Lo más bello es lo que cada uno ama. Inesperado, este verso afirma que la belleza está primero en la mirada del amante, que no deseamos a quien nos parece más atractivo, sino que nos parece atractivo porque lo deseamos. Según Safo, quien ama crea la belleza, no se rinde a ella, como suele pensar la gente. Desear es un acto creativo, al igual que escribir versos. Favorecida con el don de la música, la menuda y fea Safo podía ataviar con sus pasiones el minúsculo mundo que la rodeaba y embellecerlo. En algún momento, la biografía de Safo dio un giro. Su matrimonio acabó y ella cambió las rutinas del hogar por una nueva actividad que no conocemos bien. Recurriendo a los deteriorados fragmentos que nos han llegado de sus versos y a través de noticias sobre ella, podemos reconstruir el ambiente poco convencional en el que vivió esos años. Sabemos que dirigió un grupo de chicas jóvenes, hijas de familias ilustres. Sabemos también que se enamoró en momentos sucesivos de algunas de ellas: Atis, Dica, Irana,
Anactoria, y que juntas componían poesía. Hacían sacrificios a Afrodita, trenzaban coronas de flores, sentían deseo, se acariciaban, cantaban y bailaban, ajenas a los hombres. De vez en cuando, una de estas adolescentes se marchaba, quizá para casarse, y la separación hacía sufrir a todas. Por último, nos dicen que en la isla de Lesbos había otros grupos parecidos dirigidos por mujeres a las que Safo considera enemigas, y se siente dolorosamente traicionada por las chicas que la dejan para entrar en un círculo rival. Se piensa, pero es solo conjetura, que eran tiaizoi femeninos, una especie de clubs religiosos donde las adolescentes, bajo la dirección de una mujer carismática, aprendían poesía, música y danza, honraban a los dioses y tal vez exploraban su erotismo poco antes del matrimonio. En todo caso, los amores de Safo por sus protegidas no eran sentimientos condenados, sino reconocidos y deseados incluso. Los griegos creían que el amor era la principal fuerza educadora. No respetaban demasiado al maestro que enseñaba por dinero, corriendo detrás de la clientela y reclamando su pago. Para su mentalidad aristocrática, aceptar un trabajo remunerado era propio de desarrapados. Les gustaba más el profesor que escogía a nuevos discípulos solo al descubrir en ellos un destello especial y entregaba su sabiduría, sin el estorbo de peticiones salariales, enamorándose y seduciendo, ni más ni menos que lo hacía Sócrates. En Grecia, miraban ese tipo de homosexualidad pedagógica como algo incluso más digno y elevado que las relaciones heterosexuales. El poema más conocido de Safo se desarrolla en la boda de una joven amiga que ya no volverá al grupo. Para Safo es la fiesta del adiós. Me parece igual que un dios ese hombre que está sentado frente a ti y cautivo te escucha mientras le hablas con dulzura. Tu risa encantadora me ha turbado el corazón en el pecho. Si te miro, la voz no me obedece, mi lengua se quiebra y bajo la piel un tenue fuego me recorre. Ya no veo, mis oídos zumban, brota el sudor, un temblor entera me sacude y estoy pálida más que la hierba. Siento que me falta poco para morir. Estos versos, en los que palpita el deseo, han escandalizado a muchos lectores. Siglo tras siglo, Safo ha sufrido un verdadero alud de incomprensión, caricaturas y comentarios malintencionados hurgando en su vida privada. Ya Séneca menciona un ensayo titulado ¿Fue Safo una puta? En el otro extremo, un remilgado filólogo del siglo XIX escribió: para guardar las formas y proteger al mundo de las obscenidades paganas, que dirigía un internado de señoritas. En el año 1073, el Papa Gregorio VII había ordenado quemar todos los ejemplares de sus poemas por su peligrosa inmoralidad. En un fragmento de apenas una línea que por azar ha llegado hasta nosotros, leemos: yo afirmo que alguien se acordará de nosotras. Y aunque aquella posibilidad parecía rozar lo imposible, casi 30 siglos después, seguimos escuchando la voz tenue de aquella mujer bajita.